Bien, esta es la segunda clase de la materia de desarrollo humano. Como había mencionado anteriormente, tenía tres módulos. Ya vimos sobre las relaciones humanas y sobre la deontología. Esta tercera unidad se enfoca en la comunicación efectiva. ¿Cuál es la definición del proceso comunicativo? Si bien es cierto, la comunicación siempre ha existido entre los mismos animales, existe un sistema primitivo de comunicación, aun cuando se reduzca a unas cuantas señales y sonidos. En sus inicios, la humanidad se comunicaba a través de sonidos, de señales, de signos, sobre todo cuando el hombre pasó de ser nómada a sedentario, porque ya debía tener un sistema para que los demás miembros de ese clan se puedan comprender y empezaron a darle significados a las señales, a los sonidos. Entonces empezó a desarrollarse este proceso comunicativo. Cabe añadir que gracias a los avances en los medios electrónicos y tecnológicos, en este caso la computadora, ha hecho que se convierta, por decirlo así, en una necesidad dentro de las oficinas, de las escuelas y de los hogares, abriendo la posibilidad de estar conectados y por consiguiente comunicados con todo el mundo a través de Internet o las redes, o la red de redes, perdón. Por ejemplo, esta clase lo están recibiendo en sus hogares, en sus trabajos, donde sea, y una clase que ya está armada, entonces ustedes pueden recibirla y no tienen por cualquier motivo la necesidad de ir a un lugar presencial, un lugar físico para recibir la clase, sino que también nos brinda esta facilidad gracias a la tecnología. Bien, el funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias a la comunicación. Esta consiste en el intercambio de mensajes entre dos individuos. ¿Cuál es el principal objetivo de la comunicación? Es causar algún tipo de respuesta frente a nuestro mensaje, ya que logra que un individuo entre en contacto con los demás generando una transferencia de información, objetivo que se puede alcanzar cuando utilizamos signos para dejar entender nuestras ideas, conceptos, pensamientos o emociones. En esta imagen que vemos aquí en pantalla, a ver, le voy a hacer más grande. Vemos que están los elementos de la comunicación. Todos estos elementos son imprescindibles para que la comunicación llegue a efectuarse. Entonces, existe una serie, como les digo, de elementos, y si es que por alguna razón uno de ellos llega a faltar, el proceso quedaría incompleto y la comunicación no se realizaría o se lo haría de forma parcial y el mensaje puede verse distorsionado. Hay distintos elementos, como vemos aquí. Vamos a empezar por el emisor hablante o escritor, el primero. Este emisor hablante es el codificador, es el elemento que inicia el proceso de comunicación. Elabora el mensaje con una intención, desarrolla la idea que desea transmitir, la planifica y la proyecta de acuerdo a su propósito y codifica la información usando símbolos cuyos significados coinciden con los del receptor. Es el que transmite o emite el mensaje o la información. Asimismo, es un mecanismo que nos avisa que algo falla o puede ser un elemento de la naturaleza que nos alerta de que el tiempo va a cambiar. Todo eso puede ser el emisor de un mensaje en un proceso de comunicación. Lo que menciona aquí que tienen que utilizar los símbolos que coincidan con los del receptor quiere decir que, por ejemplo, si es que están dos personas intercambiando información a través de la comunicación y el uno está hablando en español y la otra persona en inglés y ninguno de los dos
conoce el otro idioma, entonces la comunicación simplemente se va a ver muy afectada o casi no se va a llegar a entender nada. Claro que ahí también entran otro mecanismo que lo veremos más adelante, que es la utilización del lenguaje corporal, pero específicamente hablando con el intercambio de la información a través del habla, la información, como les digo, no se va a completar o se va a ver muy distorsionada. Entonces es importante que que el hablante utilice los mismos símbolos que utiliza el receptor. Bien, entonces hablemos del segundo, que es el receptor. Es la persona que recibe la información o mensaje, individual o colectivamente. Este lo decodifica, lo interpreta o procesa y lo convierte en información significativa. Recibe también el nombre de destinatario. Puede ser una persona, una máquina, mecanismo o animal que actúa cuando otro le manda una señal. El tercer elemento que tenemos es el mensaje. El mensaje es el conjunto de signos que comunican algo. Es del contenido de la comunicación. Es la propia información que el emisor transmite y que desea comunicar al receptor. Es el objetivo de la comunicación transformado en un código. Dependiendo de los tipos de códigos, puede ser hablado, escrito, dibujado, visual, grabado en un CD, etc. O transmitido a través de un video, como estamos viendo en este momento. El cuarto elemento es el código. Es el conjunto o sistema de signos y reglas que formando un lenguaje escogidos por el emisor en función del receptor que el emisor utiliza para codificar el mensaje. Entonces el código necesita una identificación por parte del receptor para comprender la significación de este mensaje. El mensaje puede ser tan simple como una luz o complejo como cualquier idioma del mundo. El emisor pone su mensaje en un código que considera comprensible para el receptor. Lo que les mencionaba anteriormente, que si dos personas utilizan un idioma distinto, un lenguaje distinto, la comunicación se va a ver muy afectada y no se van a entender. O también si es que alguna persona utiliza el lenguaje de señas y la otra persona no conoce el lenguaje de señas, va a pasar lo mismo. No va a llegar a entender el mensaje. Y por último, penúltimo, tenemos el canal. El canal es el elemento físico. A ver, espérenme un ratito. Bueno, aquí está escrito, pero le puse esta imagen porque es mucho más didáctica para comprender. Pero bueno, dejémoslo aquí. El canal es el elemento físico a través del cual el emisor transmite la información y que el receptor capta por los sentidos corporales. Se denomina canal tanto al medio natural como puede ser el aire o la luz, como al medio técnico empleado, ya sea una imprenta, una telegrafía, la radio, el celular, la televisión, la computadora, etc. Y se perciben a través de los sentidos del receptor. ¿Cuáles son los sentidos del receptor? El oído, la vista, el tacto, el olfato, el gusto. Es el medio por el que se transmite el mensaje. Según la selección que haga el emisor, puede ser, como les decía, un teléfono, un correo, una postal, una carta mediante la palabra oral o escrita. También tenemos al contexto. ¿Qué nos quiere decir con el contexto? El contexto son las circunstancias temporales, espaciales y socioculturales que rodean el hecho o acto comunicativo y que permiten comprender el mensaje en su justa medida. Es importante a la hora de interpretar correctamente el mensaje. El contexto puede ser también, es visto como de dos formas. El lugar en el que se están comunicando, por ejemplo, si están en la calle y en la ciudad hay muchos carros, la gente caminando, mucho ruido y están hablando de una cuadra a la otra. Entonces va a ser mucho más difícil que la escucha sea activa y clara por más que se lo intente, porque hay muchos distractores. O sea, el contexto en el que está rodeado, esta comunicación tiene muchos distractores, muchas barreras comunicacionales. Como les digo, es el ruido, la distancia, puede ser que estén hablando muy suave.
Eso en relación al contexto de una forma, y también el contexto es la circunstancia temporal en la que se está contando. Por ejemplo, yo estoy mencionando alguna historia y si es que no me escuchaste que te dije que fue en la ciudad y que había tanto ruido, no comprendiste ese contexto, entonces, y solo escuchaste lo siguiente que dije, entonces esa parte no vas a llegar a comprenderlo de una forma clara, porque te faltó esta parte esencial como es el contexto para entender cómo se desarrolla la situación, y eso en los distintos momentos de la comunicación. Ya puedes contar una historia, estar contando alguna situación que estás viviendo en ese momento, etcétera. Y por último tenemos lo que es el feedback. Este feedback o retroalimentación es la respuesta del destinatario hacia el emisor. Una vez que el mensaje ha sido transmitido, el emisor puede esperar un mensaje de retorno. Es la respuesta al mensaje, como les digo, y gracias a esta retroalimentación, el emisor puede conocer la eficiencia de su comunicación. Por ejemplo, en una clase, el profesor nos está dando, no sé, matemáticas. Nos explica cómo funciona el proceso de esa operación y nosotros no comprendimos. Entonces, si es que el profesor nos hace alguna pregunta en relación al tema que dio y nosotros no sabemos responder, es porque la comunicación no fue completa, no fue una comunicación efectiva, porque no llegamos a comprender por distintas situaciones. Puede ser, estuvo muy complejo, no presté atención, etcétera. Entonces, una vez que digamos me pregunta el profesor y yo le respondo a su pregunta y de forma correcta, entonces se entiende que esta comunicación fue efectiva porque lo que transmitió el emisor, el receptor lo comprendió. Todos los elementos que intervienen en este proceso de comunicación actuaron de forma óptima. Bien, entonces para resumir y cómo funciona este proceso de comunicación, un emisor envía un mensaje a un receptor a través de un canal y de los signos de un código, y de acuerdo al contexto en el que se sitúa ese acto de comunicación, el receptor va a brindar una respuesta a lo que comprendió de este proceso comunicativo. Bien, esos son los elementos de la comunicación. Ahora vamos a ver los principios de efectividad de la emisión, es decir, de la persona que transmite el mensaje. Tenemos estos elementos: la transparencia, concisión, empatía, sentido de la oportunidad en la comunicación, veracidad, concreción y claridad. Vamos a ir desarrollándolo uno por uno para comprender de mejor forma qué es lo que nos quiere decir cada concepto. Bien, de forma rápida, la transparencia, la concisión y la claridad están relacionadas. Esto nos quiere, por ejemplo, la transparencia es no decir la información sin tanto rodeo. A veces, como es un dicho, a veces más es menos, porque podemos acumular tanta información que perdemos el sentido de lo que nosotros queremos decir. Estamos metiéndole tanta palabrería, tantos detalles que no aportan en nada a la situación que estamos contando, que al final de tanta información el receptor puede verse un poco confundido y no va a comprender muy bien qué es lo que le estamos queriendo decir. Es por eso que cuando se habla algo tenemos que ser directos, dando los detalles necesarios y la información justa para que el receptor lo comprenda, y una información que no aporte nada a esta situación. La concisión, como les digo, brevedad, y es la brevedad en el modo de expresar un concepto con exactitud. Y en relación a la claridad, esta claridad significa que el mensaje se interpreta y se entiende rápidamente.
La información es fácil de entender cuando el mensaje es sencillo, las ideas están bien construidas y cada tema se desarrolla siguiendo un orden lógico, es decir, que tenga coherencia. Se puede tener las mejores ideas en una empresa, pero si no se las comunica nadie las conocerá. Por eso es importante hablar y expresar propuestas, pero para ello se requiere claridad en los mensajes que se emiten. Cuando hablamos por teléfono con un cliente, cuando vamos a una junta interna, cuando estamos hablando con nuestro jefe durante alguna evaluación del desempeño, la claridad es realmente la clave para expresar nuestro punto de vista. Entonces, como les digo, estos tres elementos tienen cierta relación en cuanto a los principios de efectividad de la emisión. También vemos que está la empatía. ¿Qué nos quiere decir con la empatía? Es un concepto etimológico que significa que es la habilidad que posee un individuo de inferir en los pensamientos y sentimientos de otros, lo que genera sentimientos de simpatía, de comprensión y ternura. Comúnmente se suele decir colocarse en los zapatos de otros. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que, por ejemplo, si es que estamos en un proceso comunicativo, nosotros damos una información que desde nuestra perspectiva es claro, pero vemos que la otra persona no llega a comprender el mensaje, entonces lo que tenemos que hacer como emisores y para que haya este principio de efectividad es explicarlo de una forma incluso más sencilla a la que lo realizamos anteriormente y esperar a ver la respuesta del receptor. Si es que vemos que ya nos comprendió o ya tiene una idea, un camino claro a lo que nosotros estamos queriendo decirlo, entonces estamos a la vez siendo claros y concisos y también siendo empáticos por la forma en la que nosotros nos expresamos, porque podemos, por ejemplo, explicarle lo que nos preguntó, no nos comprendió, entonces nosotros en ese momento no le vamos a decir, bueno, salados, y yo ya le expliqué, ahí verá usted cómo se arregla. No, entonces ahí interviene esto de la empatía. Vemos que la persona no comprende a pesar de que para nosotros fue muy claro. Entonces lo que tenemos que hacer es explicarle de una mejor forma, que sea más clara, más sencilla, más directa, y entonces así se le va a hacer mucho más fácil al receptor comprender lo que estamos queriendo decirlo, siempre manteniendo el respeto y los valores, lo que habíamos tocado en el tema anterior. Entonces a eso se refiere la empatía. Quería mostrarles un video en relación a esto de la empatía para que nos quede mucho más claro. Ahora esperan un ratito, aquí está. Entonces la actitud que está teniendo esta persona en este momento es una actitud apática, que no se preocupa en las situaciones que le pasa al resto.
Bien, entonces en ese video veíamos la importancia y cómo actúa la empatía en las personas y cuál es el impacto que tiene también en la sociedad. Muy bien, a ver entonces, ya, nos toca el sentido de la oportunidad en la comunicación. ¿Qué nos quiere decir el sentido de la oportunidad en la comunicación? La palabra oportunismo es utilizada para indicar la capacidad que se tiene de aprovechar la oportunidad. Este término se usa principalmente en el ámbito político y significa una actitud que consiste en aprovechar al máximo las circunstancias para obtener el mayor beneficio posible sin tener en cuenta principios ni convicciones. Como vemos, de esta forma es visto de un lado peyorativo o una connotación negativa. También se emplea en la prensa deportiva, aunque en muchas ocasiones se confunde con la capacidad de aprovechar las circunstancias. Entonces, nosotros viéndolo desde esta perspectiva positiva, sería conseguir aprovechar esa oportunidad para conseguir alguna situación que estemos anhelando. Por ejemplo, puede ser conseguir un puesto que fue en cuestión de oportunidad. Estábamos pasando por la calle, vimos un rótulo, un anuncio de que había alguna vacante, entonces nosotros aprovechamos de esa situación, buscamos información, fuimos a postular y obtuvimos el puesto de trabajo. Bien, entonces esto es en relación al sentido de la oportunidad. También este sentido nos avisa y nos orienta en relación con los hitos importantes y el devenir de los acontecimientos. Nos advierte del instante, del momento oportuno para intervenir, recogiendo los diversos momentos propicios o circunstancias en los que todo sucede y cambia apropiadamente. Entonces, este sentido de la oportunidad hay que entender que no siempre está a nuestro alcance, ni sabemos si lo tenemos o conocemos cómo sacarle partido. Entonces, la cualidad de distinguir y aprovechar el momento oportuno para hacer que las cosas sucedan como queramos, para intervenir en el curso de los acontecimientos, esto tiene que ver mucho con nuestra intuición, que es el último elemento que vemos aquí en esta continuación. ¿Qué es la intuición? La intuición unas veces se manifiesta de manera vaga y difusa y otras decidida, impulsiva y terca, y motiva al hombre a tomar decisiones emprendiendo o dejando acciones cuando los datos o hechos no son del todo evidentes. Además, esta intuición nos ayuda a actuar o decidir a tiempo, de tal manera que podamos lograr nuestros propósitos. Tenemos que tratar de vivir con esta armonía y equilibrio. Eso hará que tengamos una mirada serena y clara sobre lo que está sucediendo o aconteciendo a nuestro alrededor, evitándonos ir con el paso cambiado, sin distorsiones, sin prisas ni urgencias. Entonces, hay que aprovechar esta intuición que se tiene en diversas situaciones, pero también hay que utilizar la calma interior que nos va a proporcionar esa distancia y perspectiva adecuada para detectar el tiempo oportuno y el momento adecuado para nosotros actuar, ni antes ni después, sino el momento justo, manteniéndonos en ese estado de alerta a la espera de nuestras verdaderas oportunidades para evitar que dejemos pasar de largo alguna ocasión. En el sentido de la oportunidad, es el que nos permite aprovechar el momento adecuado para hablar, para expresar en el momento oportuno lo que pensamos o lo que sentimos. Por ejemplo, si es que vemos que hay alguna situación de un conflicto de algún cliente con alguna persona de nuestra institución, vemos que están discutiendo, entonces nosotros tenemos que mantener esa calma y no vamos a ir e intervenir de forma grosera y sin escuchar a las dos partes, sino más bien acercarnos, esperar el momento oportuno para intervenir
y para tratar de apaciguar esa situación. Entonces, ahí estamos viendo el instinto, la intuición que nos avisa cuando nosotros debemos intervenir. Porque si es que solo vemos que están discutiendo y vamos sin pensarlo e intervenimos, eso puede incluso causar mucha más discordia a la situación que se está viviendo en ese momento. Y también habíamos visto esto, la veracidad. La veracidad, aquí está, es un valor moral que se emplea cuando se quiere decir que alguna cuestión, un hecho, una declaración, entre otras cuestiones, guardan estricta conformidad con la verdad. Entonces todos estos, por ejemplo, si es que nosotros estamos contando alguna situación que sucedió, por ejemplo, un usuario en la institución se le quedó el teléfono en donde estaba esperando y por alguna situación se olvidó, lo dejó ahí y nosotros vimos que estaba el teléfono ahí. Lo que hay que hacer en ese caso es coger el teléfono, reportar lo que está como perdido y bueno, llegará al dueño correspondiente. Pero si es que nosotros no hacemos no hacemos de este proceso y llega el usuario a decir que se le olvidó el teléfono y nosotros decimos que no vimos nada de lo que pasó, contamos, eh, intentamos ahí maquillar la situación, entonces hay cámaras también que pueden comprobar que lo que nosotros dijimos no es verdad. Entonces eso, obviamente, si es que ya verifican en las cámaras, van a ver que nosotros, aparte de haber mentido, realizamos una falta grave, en este caso en la institución, entonces nos va a traer mucho más problemas. Por eso estos elementos son indispensables al momento en el que nosotros estemos comunicándonos. Siempre, como les decía, ser transparentes con lo que decimos, ser concisos, hablar con claridad, ser empático con los demás, buscar ese sentido de la oportunidad al momento de intervenir en una comunicación, la veracidad que les decía y la concreción. La concreción, parecido a la claridad, es utilizar las palabras exactas de lo que queremos expresar. O sea, se utilizan las palabras o códigos, datos y demás recursos didácticos indispensables y justos para expresar las ideas que nosotros tenemos, que sean de calidad, que no sean tan abundantes expresando información innecesaria, y la pertinencia de la información permite que esta comunicación sea la adecuada. Entonces, esos son los elementos, como les decía, que tiene los principios de efectividad que se utilizan en la emisión de un mensaje. Bien, ahora vamos a ver las distintas formas de comunicación. Vemos aquí en este cuadro conceptual que hay seis formas de comunicación, que no únicamente es la verbal o la escrita, sino que también tenemos la corporal, la simbólica, la visual y la auditiva. Entonces vamos a ir viéndolo una por una y desarrollándolo un poco para comprenderlo mejor. Bien, en la comunicación verbal se puede realizar de dos formas: a través de la comunicación oral, que son los signos orales y palabras habladas de forma gestual, y de la comunicación escrita, que es por medio de un papel o mensajes. Hay múltiples formas de comunicación oral, ya pueden ser los gritos, silbidos, llantos y risa, los cuales pueden expresar diferentes situaciones anímicas y son una de las formas más primarias de la comunicación. Por ejemplo, los bebés, cuando están tristes o están en una situación incómoda para ellos, lo que suelen hacer es llorar o gritar, y el padre o la persona que lo esté cuidando entiende que no se siente cómodo con esa situación y hace algo para revertir eso.
Esa es una comunicación primaria a través de los gritos, de los llantos, de las risas. Y la forma más evolucionada de comunicación oral es el lenguaje articulado, a través de los sonidos estructurados que dan lugar a las sílabas, a las palabras y oraciones con las que se comunican los seres humanos entre sí. Entonces esta comunicación verbal debe ser, como les decía, claras, tiene que transmitir a través de la palabra y estas palabras tienen que ser inteligibles para el receptor, es decir, que lo entienda. Tenemos que utilizar conceptos. Los mensajes que envía tienen que ser mensajes de contenido y es un vínculo de transmisión de cultura, porque a través de este tipo de comunicación yo le cuento qué es lo que me sucede, qué es lo que pienso, qué es lo que siento y la otra persona de igual forma realiza este mismo proceso. Bueno, esa era la comunicación verbal enmarcado en lo oral. Ahora tenemos la comunicación escrita. Esta comunicación, a diferencia de la oral, no está sometida a los conceptos de espacio y tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que la interacción entre el emisor y el receptor no es inmediata e incluso puede llegar a no producirse nunca la comunicación, aunque lo escrito perdure eternamente. ¿A qué me refiero con esto? Que no siempre, no es que sea una regla que va a estar siempre, que no va a ser inmediata siempre, sino que se llega a dar a veces sí y a veces no. En el caso de la oral tiene que ser todo el tiempo de forma inmediata. Entonces, a través de esta comunicación escrita, lo que quiere decir es que, por ejemplo, yo puedo dejar algún oficio, alguna carta, alguna solicitud, lo dejo el día de hoy, lo reciben hoy a la tarde, me contestan mañana, entonces pasa un tiempo en el que haya una respuesta al mensaje que yo efectué. Por otro lado, la comunicación escrita aumenta las posibilidades expresivas y la complejidad gramatical, sintáctica y léxica con respecto a la comunicación oral que se da entre dos o más individuos. Esta comunicación escrita también tiene un carácter funcional, ya que nos ayuda a relacionarnos con el resto de la sociedad, como les decía, con instituciones u organismos a través de contratos, de leyes, de solicitudes. Lo que hay que tener cuidado cuando utilizamos este lenguaje escrito es la estructura del mensaje, como nosotros armamos este mensaje. Tenemos que cuidar muy bien las faltas ortográficas, porque si es que, no sé, hacemos una solicitud al municipio de nuestra ciudad para algún proceso que querramos y hay faltas ortográficas, va a dar una mala imagen de nosotros o del grupo al cual estamos representando y no nos van a tomar con seriedad ante esa situación. Entonces, si es que por otra parte utilizamos un lenguaje que sea formal, de acuerdo a lo que nosotros queremos expresar, que no haya faltas ortográficas, que el mensaje sea entendible. Por eso cuando redactamos algo escrito, se sugiere que una vez que ya hemos terminado, volvamos a leerlo y si es que lo comprendemos, significa que está bien escrito ese mensaje. Pero si es que nosotros ya escribimos, lo volvemos a leer y nos quedamos como alguna parte a ver qué quise decir aquí, entonces significa que no está claro y por ende tenemos que volver a rectificar, hacer las correcciones y repetir el proceso para ver si es que entendimos este mensaje. En relación a esto, anteriormente decía que a veces incluso no se puede llegar a efectuar esta comunicación o no, aunque el mensaje dure eternamente. Puede ser que yo envíe un mensaje de texto o un WhatsApp a un número, al número de mi jefe. Entonces, justo ese día, horas antes de lo que yo envié el mensaje, a mi jefe se le dañó el teléfono o se le perdió el celular. Cambió a otro número por alguna situación. Entonces del mensaje que yo envié a ese número de teléfono, estuvo ahí el mensaje, está ahí el mensaje, pero el receptor al cual quería yo enviarlo no leyó el mensaje. Entonces del proceso de la comunicación ya no se llegó a efectuar. Bien,
Entonces, ese es el lenguaje escrito. El siguiente es el lenguaje corporal. En esta imagen vemos un ejemplo claro de eso. Bien, el lenguaje corporal. La comunicación corporal es la forma en la que nos comunicamos mediante movimientos de nuestro cuerpo y según cómo lo hagamos de una forma u otra, transmitiremos un mensaje a las personas. Si queremos convencer a alguien de que lo que decimos es verdad, es conveniente tener un lenguaje corporal seguro. Porque si es que cuando estamos hablando, estamos en esta posición de la primera persona que está con las manos sobre la cara, como expresando que está aburrida, que no está prestando atención a lo que está, a la situación en la que está viviendo, entonces la otra persona se percibe claramente eso. Entonces, incluso si es que no nos dijera nada y está en esa posición en la que está al lado, viendo a otro lado, fijándose en otras cosas, demuestra que hay desinterés por lo que se está diciendo o que no le importa, no es importante para esa persona, etc. Por otra parte, como vemos en la siguiente imagen, está atenta, se ve que es una persona que está activa, que está la espalda rígida. Eso también es lo opuesto a las dos imágenes anteriores que vimos. Entonces, con este simple ejemplo, vemos cuál es la diferencia y cómo el lenguaje corporal también nos expresa un mensaje. Por ejemplo, si es que estamos hablando con alguien de frente y estamos viendo al suelo o no le vemos a los ojos directamente, quiere decir o que somos tímidos o que estamos ocultando algo y la otra persona lo va a percibir. Entonces, por eso cuando nos comuniquemos con alguna persona es importante que lo miremos a los ojos. Si es que se nos hace complicado por cuestión de timidez o alguna razón, lo que se sugiere es que no se le vea directamente a los ojos, sino en este punto, entre los dos ojos, y va a dar la impresión que estamos mirándole a los ojos, entonces va a ser un poco más fácil realizar esta acción. Cuando también estemos conversando, no hay como que cruzar los brazos, porque de alguna forma eso expresa que estamos a la defensiva o que nos estamos protegiendo de algo. Entonces mejor cuando estemos conversando abrir los brazos, abrir las manos, utilizar mucho los brazos al momento de hablar, de expresar alguna idea, alguna situación de lo que estemos hablando, cualquier cosa. Bien, eso de forma rápida. A ver, en relación al lenguaje corporal, ¿qué más tengo para decir? La forma de vestir también es otra forma de comunicación corporal. Como les decía en el video anterior, si es que nosotros estamos utilizando nuestro uniforme de trabajo adecuadamente, está limpio, está planchado, es de nuestra estatura, estamos bien ubicados todos los elementos, entonces va a dar una imagen distinta a que si nosotros estamos con la camiseta salida, no estamos con el chaleco o está la camiseta sucia. Entonces, como les digo, sin hablar, sin decir ninguna palabra, cada ejemplo que les puse hipotético en este momento va a expresar algo distinto al otro. Bien, y eso de forma rápida, porque el lenguaje corporal tiene una extensión increíble de situaciones o de formas de expresión. También tenemos a ver, vamos a hacerle este más pequeño. Tenemos el lenguaje simbólico. Este lenguaje simbólico, bueno, es este de aquí. El lenguaje simbólico se refiere a un proceso en el cual las personas interactúan con símbolos para construir significados. Mediante las interacciones simbólicas adquirimos información e ideas, entendemos nuestras propias experiencias y las de los otros.
compartimos sentimientos y conocemos a los demás. Sin símbolos nada de lo anterior podría ocurrir. Nuestro pensamiento y acción serían totalmente restringidos. Bien, entonces, a través de estos símbolos, sin la necesidad de que alguien nos diga algo, nos va a transmitir un mensaje. Como por ejemplo, vemos aquí las señales de tránsito, girar para la derecha, que hay una gasolinera cerca, que no se puede seguir recto, que hay que frenar, dónde está alguna ubicación. Todo eso nos transmite un mensaje. ¿Y qué más tenemos? Tenemos la comunicación visual. También aquí nos falta comunicación visual y auditiva. La comunicación visual es la que se da a través, obviamente, de un medio visual y se describe como la transmisión de ideas e información en formas que se puedan percibir total o parcialmente con la vista. Se suele presentar o expresar en imágenes bidimensionales que incluyen carteles, rótulos, dibujos, alguna ilustración, una publicidad, una animación o recursos electrónicos. Contempla también la idea de que un texto, cuando va acompañado de un mensaje visual, por ejemplo, en las tiendas se suele ver mucho eso. La imagen del producto y alguna frase que nos relacionada al producto. Entonces, ahí está una mezcla entre lo visual y también el texto que nos transmite un mensaje. Y la comunicación auditiva. Los comunicadores auditivos perciben la realidad a través del oído. Les gusta que se trate tema por tema para merecer su confianza y que hacer pausas frecuentes durante una conversación. Si es que se habla de forma muy rápida, sin vocalizar bien y está todo el tiempo habla y habla y habla, entonces el receptor no va a tener tiempo escaso de procesar esa información que se está transmitiendo. Entonces, si es que hablamos con pausas, esperando también ver la reacción del receptor, vemos si es que está prestándonos atención, si está sintiendo, cosas así. Entonces esos tiempos hay que aprovecharlos para hacer esas pausas, y de igual forma es una manera de nosotros percibir y ver si es que la otra persona está entendiendo, nos está escuchando lo que estamos diciendo. Cuando la otra parte se está dirigiendo a nosotros, como les digo, hay que utilizar esos estímulos verbales, como estar asintiendo, diciendo, claro, te entiendo, cosas relacionadas así. Entonces, eso en relación a las formas de la comunicación, a las 6 distintas formas que existen. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos estos canales de comunicación que el guardia de seguridad, para llevar a cabo sus funciones, obviamente ejerciendo la vigilancia y protección de bienes, de establecimientos, lugares y eventos que pueden ser privados o públicos, y la protección de personas, se lo puede hacer mucho más fácil esta cuestión de las comprobaciones, registros, prevenciones necesarias para el cumplimiento. La utilización de estos instrumentos o de estos equipos que son los canales de comunicación, como por ejemplo un walkie-talkie, que es un elemento de comunicación instantáneo fundamental entre trabajadores de seguridad en grandes eventos o comercios, el mismo que permite activar un mensaje para emitir una alerta de seguridad. Entonces, a través de esto nos comunicamos con otro colega a través de algún código que significa alguna situación. Estamos comunicándonos porque puede ser que en lugares donde hay mucha concurrencia de gente se nos haga más complicado utilizar el celular debido a la cuestión de que se puede perder la señal o del internet o esa situación. El celular nos puede servir también como herramienta, como les decía, el acceso a internet, en donde la señal no sea tan baja, y también nos puede ayudar para utilizarlo con la cámara y el acceso a internet, que nos va a facilitar en situaciones de peligro para que éstas puedan ser grabadas o reportadas posteriormente.
Bien, tenemos también la comunicación orientada a la atención al usuario. Esta comunicación orientada a la atención al usuario son un conjunto de conductas aprendidas de forma natural que se manifiestan en situaciones interpersonales socialmente aceptadas. Como les decía, todo lo que acabamos de ver en esta clase y en la anterior son formas que nos ayudan a tener una comunicación mucho más clara, mucho más efectiva, es decir, que nuestro mensaje o lo que queremos transmitir se llegue a comprender de mejor forma. ¿Qué debemos tener en esto de la comunicación orientada a la atención al usuario? Es la capacidad de dar respuesta. Antes de eso también necesitamos habilidades sociales. Las habilidades sociales son un conjunto de conductas aprendidas de forma natural, lo que les mencionaba anteriormente. ¿Qué puede ser esto? La escucha activa, iniciar una conversación, mantener esta conversación, formular alguna pregunta, dar las gracias, presentarse, presentar a otras personas, hacer un cumplido, tener esta empatía o crear un diálogo. Entonces, si tenemos habilidades sociales y utilizando todo lo que hemos visto durante estas clases, nuestras habilidades sociales van a aumentar y todos estos elementos que les mencionaba, el de escuchar, de armar una conversación, de tener empatía, todo esto se nos va a hacer mucho más fácil utilizando todos los elementos que les hemos brindado. La capacidad de dar respuesta. Aunque un buen servicio al cliente es una parte de la capacidad de respuesta, también significa ir un paso más allá. Es decir, que la capacidad de dar respuesta al cliente o al usuario, es decir, es dar con exactitud y perspicacia a los clientes lo que ellos necesitan, lo que quieren o no saben qué es lo que quieren y se lo hace más rápidamente que cualquier otra persona. En el caso del guardia de seguridad, este debe demostrar una agilidad en las respuestas que emita cuando un usuario le hace alguna consulta, pero la respuesta debe ser veraz, debe ser clara y concisa, lo que vimos anteriormente. Esto no implica que él debe tener una conversación que no debe entablar una conversación que sea muy prolongada con las personas, sino mantener estas distancias respectivas y limitarse a proporcionar la información precisa que es lo que nos solicitaba el usuario. Bien. En el funcionamiento de nuestra profesión, vamos a tener también que lidiar con un cliente molesto o situaciones que estén contaminadas. Entonces, ¿qué hay que hacer en estas circunstancias? Hay un dicho, ¿no?, que se dice que el cliente siempre tiene la razón. Puede ser verdad, puede no ser verdad, podemos pensar de esa forma o de otra distinta, pero lo cierto es que un cliente que sea molesto va a causar un impacto negativo y crear indisposición entre el guardia con las demás personas o con los jefes. Entonces, hemos tenido que lidiar antes, tendremos que lidiarlo después todo el tiempo, con clientes o con personas difíciles en situaciones difíciles, y a menudo no logramos que la relación con esa persona sea beneficiosa para nuestra empresa. Entonces, la manera usual de lidiar con un cliente difícil es tratar de evitarlo, defendernos o someternos, pero en realidad ninguna de estas tres maneras funciona adecuadamente. Entonces, ¿cómo lidiar con un cliente molesto o difícil en una situación contaminada? Los consejos que se ofrecen son acciones simples y precauciones generales, que no pueden llegar a ser suficientes por sí mismas, sino complementarias a otras actuaciones y medidas. Algunos de los comportamientos y actitudes recomendables ante situaciones de violencia contra el guardia de seguridad es que, si la organización del trabajo lo permite, es conveniente minimizar las ocasiones de trabajo en solitario. Registrar a las personas agresivas que visitan el lugar o que habitan el mismo y mantenerlas identificadas, porque sabemos que en algún punto esta persona puede actuar de cierta forma. Entonces, si es que ya vemos que ya llega, tenemos que estar alerta a esa persona.
Las señales del riesgo potencial de violencia se pueden percibir a través del lenguaje verbal, pero sobre todo del lenguaje que les hablaba, del no verbal, de cómo la persona se comporta sin siquiera decir alguna palabra. A nivel verbal pueden ser los insultos, las amenazas, groserías, malas palabras, etcétera. Y al nivel no verbal está la contracción de los músculos de la cara, la expresión facial tensa, vemos que el ceño está fruncido, los puños apretados por la ira, una mirada fija, señala con el dedo, cambios de postura rápidos, el tono de voz alto, todo eso. Entonces, primero tenemos que identificar todas esas situaciones. ¿Cuáles son los desencadenantes a una agresión? Estos desencadenantes a una agresión en general puede actuar como tal cualquier gesto o señal que pueda interpretarse como un desafío, una hostilidad o una amenaza. Entonces es recomendable evitar miradas excesivamente fijas que pueden percibirse como increpantes, hostiles o provocadoras. Es decir, no es recomendable mantener un contacto visual prolongado con una persona que esté muy enfurecida en ese momento, porque va a pensar que eso es un tema personal o que yo le estoy provocando mirándole fijamente. Eso no quiere decir que yo tenga que bajar la mirada, sino que estar atento a la situación, pero no todo el tiempo viéndole a la persona, si me hago entender. También el tono de voz elevado. Esto no quiere decir que yo le voy a estar gritando, sino como les decía anteriormente, mantener un tono firme y convincente, que se note, que se sienta que yo estoy seguro ante esa situación, que puede ser tensa, puede ser un poco hostil y todo, pero yo estoy seguro y estoy tomando las medidas de prevención que tengo que realizar adecuadamente. Y tampoco lo que se debe evitar es señalar con el dedo, porque eso puede interpretarse como un gesto provocativo, como que le estoy señalando a esa persona, culpándole directamente. Entonces esa persona, en lugar de sentir como que estoy tratando de solucionar esa situación, va a sentir que estoy en contra de esa persona. Entonces tenemos que evitar esos desencadenantes para obviamente evitarnos de esas situaciones conflictivas o disminuir ese nivel de tensión que pueden existir en las mismas. ¿Cuáles son los inhibidores? Como les decía, articular las palabras de forma clara, segura y sin titubeos. Entonces, si vamos a entablar una conversación con una persona que está siendo así grosera, la persona no es que se va a callar cuando nosotros hablemos. No siempre, obviamente. Pero puede ser que nosotros mientras estamos hablando no nos va a parar bola, va a decir, no, ¿tú qué sabes de eso? Y va a hablarnos mucho más fuerte. Entonces, cuando nosotros utilicemos las palabras, tenemos que hacerlo de forma clara, la seguridad que les decía, el tono firme y sin titubeos, porque si es que estamos titubeando ante esa situación, se va a percibir como que estamos nerviosos y la otra persona, al percibir este nerviosismo de nuestra parte, ese enfado, esa furia que tiene, va a acrecentarse y puede empeorar la situación. Entonces debemos sostener también un ritmo tranquilo y pausado en nuestro discurso. Que la otra persona se dé cuenta que es la única conflictiva en esa situación. Entonces, cuando una persona está haciendo algo mal y están el resto de las personas haciendo las cosas bien, se va a notar y se va a sentir incluso incómodo, y por esa incomodidad misma va a relajarse y va a estar un poco más calmado ante esa situación. Bien, también tenemos esta diapositiva que son las pautas de actuación para el guardia agredido. Obviamente existen las agresiones físicas y verbales. ¿Qué es lo que hay que hacer en estas circunstancias? En la medida que lo permitan, se debe advertir al agresor de lo inadecuado de su comportamiento y de las consecuencias que su proceder le pueda acarrear.
El auxilio y presencia de los compañeros u otras personas cercanas servirá como en un primer momento para contener o acabar con la situación de violencia, además de que puedan también ser testigos de los hechos, si ello fuese necesario en algún caso. En último extremo, responderá exclusivamente mediante el empleo de medios de legítima defensa y se solicitará ayuda. También la comunicación urgente a la empresa de seguridad y autoridades o policía local. Si es que a pesar de estos intentos de disuadir al agresor, la situación de violencia o agresión persiste o incluso aumenta, a juicio del guardia de seguridad se procederá a avisar a las autoridades, a los jefes de la empresa a la que pertenece y se solicitará que hagan presencia urgentemente en el lugar donde se está desarrollando esta situación tensa para la intervención y así terminar con el conflicto. Bien, entonces todos estos elementos que vimos al inicio con lo de las relaciones humanas, la deontología y la comunicación efectiva, nos va a ayudar si es que utilizamos todo lo que vimos en la clase, trabajándolo día a día, mejorando nuestra comunicación, siendo conscientes de nuestras emociones, de lo que decimos y de lo que expresamos, estando atentos si es que la otra persona nos comprende. Por ejemplo, si es que se nos hace difícil hablar, pero muy difícil al nivel que ni siquiera podemos dar un saludo, podemos repasarlo en situaciones hipotéticas, no sé, ubicarnos en el espejo y hablar como si le estuviésemos diciendo a alguna persona, nos imaginamos una situación y solo es como que actuamos y así se nos va a hacer mucho más fácil al momento en el que llegue esta situación hipotética se convierte en una real, entonces ya sabremos cómo actuar ante esta situación. Entonces estos son técnicas que nos ayudan a tratar de desenvolvernos o de expresarnos de mejor manera ante las demás personas, porque como sabemos, la profesión del guardia de seguridad tiene mucha interacción con la sociedad, como les decía anteriormente, con los usuarios, con los compañeros, con todos. Entonces, saber aprovechar todas estas técnicas, todos los temas que acabamos de ver, nos va a ayudar al desarrollo de nuestras funciones que sean de una forma mucho más exitosa y mucho más llevable. Entonces, de esta manera termina la clase de desarrollo humano, esperando, como les digo, que toda la información brindada esta sea de su ayuda y que lo puedan utilizar para formarse como profesionales y también como personas. Muchísimas gracias.